buenos días, gracias por la presentación muy clara y muy directa. Un poco por iniciar el debate, en un contexto en el que tenemos que guardar contra la sostenibilidad, ¿no? Que es la suspensión temporal de los fiscales, ¿no? Y en un contexto tan difícil, ¿no? La pérdida de ingresos, como lo que estamos sufriendo todos con las sentencias de la plusvalía municipal. Un poco la pregunta es si las recomendaciones de algunos órganos, ¿no? Como la ICA, ¿cómo ves tú las alternativas que tienen los ayuntamientos? Por ejemplo, que tienen el recorrido fiscal limitado, ¿no? Tenemos los tipos de IVA máximos o los tributos, más allá de racionalizar gasto, pues un poco qué contexto se plantearía en estos tipos de ayuntamientos. Sí, yo creo que es muy interesante lo que planteas. Yo creo que la clave está en las bases imponibles. Yo creo más que en los tipos. Es decir, yo creo que hay que hacer más investigación tributaria, hay que dedicar más medios a la recaudación, a la gestión tributaria. Y yo lo que veo, insisto, por experiencia en el mundo local, la que tengo yo, no sé si es completamente trasladable, pero sí que veo que hay que mejorar la información tributaria, por ejemplo, en temas como el IAE, es un montón de son los elementos fiscales, ¿no? Que están declarados y que son absolutamente daño del principio, ¿no? Y luego resulta que hay una nave enorme, cosas así, ¿no? Yo creo que en IBI, por ejemplo, callejeros, yo sé que es complicado, este tipo de modificaciones, y sobre todo el año vista de las elecciones, pero hay que tener este tipo de cosas. Yo creo que la clave, ¿no? Hay ayuntamientos que a lo mejor tienen recorrido el tipo, pero creo que la clave más que el tipo son las bases, es ampliar las bases. Plusvalía, una sesión de plusvalía, pero a nivel de lo que hemos comentado con Juan Manuel, es uno de esos ingresos malos del año 2012, no hablando jurídicamente, es un ingreso coyuntural y por lo tanto los ayuntamientos no podían vivir el vicio, como he dicho, y la plusvalía. Entonces, creo que esta cuestión de sustituir, que eso no quiere decir olvidar, pero intentar sustituir, posiblemente no es la palabra más buena, sustituir, pero añadir, me parece que aunque sea fea, es más útil, otros ingresos, como incrementando ingresos, o otros ingresos, como ha dicho Juan Manuel, es muy interesante, tanto bases imponibles como evidentemente no vamos a sacar la patita ahora porque no somos expertos y esperamos con impaciencia la sesión que nos viene después en el IAE. Es el ejemplo, lo ha explicado muy bien, de una forma resumida, pero lo ha explicado muy bien. Manel, además tú sabes que el Ayuntamiento de Barcelona ya hace unos años hizo una inspección de IAE, pero de un trocito, dijo la zona tal, y levantó 25 millones de euros. En esa línea que decías tú, Juan Manuel, metros, no avanzo nada, porque esto es para la sesión de después y si no me van a 25 millones de euros. Pensemos que hace menos se hizo la inspección de la tasa de ocupación del dominio público por electricidad, que es de las que pagan, pero por bases imponibles subió. 25 millones de euros además recurrentes. Sí, claro. Porque al año siguiente vuelve a gastar. Esa es la sustitución que decíamos del coyuntural o estructural. Claro, el ejemplo práctico casi te va saliendo a los botones. Cuando Manel ha dicho el IBI a tope, estamos sustituyendo otras figuras por un ingreso. Claro, si el IBI ya supone, esto pasa en el año 92, si el IBI ya supone el 40% o 35% del presupuesto de ingresos, ya ten ahí una situación, porque ese es, como dice Juan Manuel, de tracto sucesivo en cada año, y además relativamente externo. Pero yo creo que la administración al hacer ese ejercicio que evidentemente ha hecho muchos muy positivos, pero de indagar, porque ahí hay un nicho de consolidación de ingresos, y además yo creo que esta frase viene hoy muy bien en la sesión, de consolidación de ingresos importante, por eso agradecerte
la pregunta porque es muy interesante. Tanto en buscar, y eso es integridad en definitiva, como he dicho antes, buscar más ingresos de los que ya existen o de nuevo, una cuestión más. Parece que, como os he comentado, pues el caso práctico no tiene transparencia, es un caso práctico binario. Sí que miraremos ayudaros a acabar la sesión, porque así cuando os enviemos todas las ponencias, el caso práctico también este. Pero no deja de ser ese caso práctico. Esto es como, yo pongo el ejemplo de Alemania después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que cuando miramos a situaciones de equilibrio y de, que no hablaremos de eso, de superávit, Alemania. En Japón hay temas prohibitivos, en Alemania hay temas prohibitivos. Y uno de los prohibitivos es el déficit. Es un pecado mortal. Sabemos las referencias al bono alemán, etcétera, porque es un signo de estabilidad. Nuestro caso práctico es de España, es de aquí. Y en una situación donde el ayuntamiento, también con una crisis económica, pero además con una situación de gran esfuerzo y inversión. Este ayuntamiento no puede pagar las nóminas. Y esto es lo que pasaba en los años 2009, 10, 11 y 12, y de ahí el resultado de esa famosa la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Perdonad, se me ha ido siguiendo, ¿no? Por eso la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que como ha dicho muy bien Juan Manuel, se introduce en la Constitución. Fijaros, este ayuntamiento ficticio también va a hacer modificaciones en su carta municipal. Por lo tanto, en su Constitución, en su ley principal. Es decir, ¿qué modificaciones va a hacer? Imaginaros la situación, es una contabilidad presupuestaria, no existe aún balance de cuenta de resultados y el ahorro, lo que es el cálculo del ahorro neto y ahorro bruto y ahorro neto se despega, no existe esa medida. Y por lo tanto todas las magnitudes son el presupuesto y el remanente de tesorería. El remanente de tesorería, evidentemente, si no puede pagar las nóminas, que es un indicador de liquidez o no liquidez muy negativo. Por lo tanto, hay que hacer cambios importantes y de ahí, por lo tanto, tendríamos a decirle, hay que hacer un plan económico financiero. Y este ayuntamiento, evidentemente, actúa por dos aspectos, uno cuantitativo y otro formal. El cuantitativo, además, por las dobles vías, el ingreso y el gasto. El ingreso y el gasto. En el ingreso, ¿qué es lo que se plantea? Lo hemos dicho anteriormente. No puede haber una sostenibilidad presupuestaria por ingresos coyunturales. Por lo tanto, tomo la decisión, evidentemente, de política fiscal durísima, que es subir el tipo impositivo al máximo. Y por lo tanto, sitúa el tipo de al máximo y por lo tanto sitúa el volumen de ingresos por IBI. Los números no me acuerdo mucho, en el capítulo 1 lo sitúa a ratios, como he dicho antes, próximas al 35%. Todo evidentemente son números aproximados y porcentajes aproximados, pero a situaciones importantes. Eso evidentemente provoca que en los años sucesivos la participación en los tributos del Estado, que su fórmula, de forma resumida, va por la presión fiscal que hace el propio ayuntamiento, suba también sustancialmente. Por lo tanto, suben los dos. Las tasas a todos los servicios, fijaros que estamos aplicando la alzada en el año 92. Se ponen tasas a todos los servicios que realiza el ayuntamiento y con eso no era suficiente. Había que bajar también el presupuesto de gasto. Por lo tanto, se fija el techo del gasto y evidentemente no se puede gastar más. Pero es que el capítulo 1 ya casi superaba ese techo del gasto.
y por lo tanto se tienen que tomar decisiones importantes. La más importante que se toma es que la plantilla de la policía municipal pasa de 6.000 miembros a 3.000. Esto es que es una situación durísima. ¿Y con qué objetivo? Un objetivo clave. Se modifica la Carta Municipal y se sitúa, se establece por ley, y veréis que es curioso, que dice, el recurso generado por la explotación, no dice el ahorro bruto, dice, el recurso generado, lo podéis ver, el recurso generado por la explotación se situará en el 25% de los ingresos agrícolas. Año 1992, no en el año 2012. Por lo tanto, por carta municipal ya se está. El recurso generado por la explotación sabéis que es lo más asimilable al ahorro bruto. Ingresos corrientes, menos gastos corrientes, y por lo tanto, por carta municipal establece por la Constitución que habrá un indicador de ahorro que tendrá que situarse como mínimo, si no, no se podrá aprobar el presupuesto, por encima del 25%. Es un ahorro brutal. 25% de los ingresos corrientes, ahorro bruto. Sabéis que a partir de aquí le cae la moderación financiera y los intereses. Vamos al ahorro bruto. Es un plan ambicioso que además tenía que tener un jefe de recursos humanos importante para hacerse. Evidentemente, en el capítulo 2 hay otro que recibe fuerte, que es la recogida de limpieza diaria y recogida de basura. Por lo tanto, la contrata, se hace una política de gestión también, esas tres E's, ciencia y economía, se divide la ciudad en 4 lotes, etcétera, para minimizar ese coste. De ahí viene luego la frase, de que llegó una situación de mínimos, porque el techo era el que era, que al final la ciudad está limpia, está sucia, pero hay cierta inseguridad, pero cuando se deja ir la llave, entonces vamos a vivir durante el 92 hasta el 2012 cómo vamos a ir abriendo la llave. Pero es evidente que eso no se consigue el primer año. En el 92, 93, en el 94, la situación aproximada es de un recurso generado por la explotación de unos 700 millones de euros, con un presupuesto de unos 2.400, con importantes provisiones para que el superávit en vez de ser el 32 sea el 25, que es el que vaya. Por lo tanto, aún la caja funcionaba mal. Fijaros que no hay recetas mágicas. El objetivo, y fijaros que además es aplicación estricta del ARSAL lo que se hizo, idéntica. Fijaros, como habéis visto, me he olvidado, en aquel momento además se establece esto y desaparece el remanente de posesión, deja de ser de la familia. Y la única importancia que se le va a dar es al ahorro, al recurso generado por las personas. Fijaros el cambio radical que se produce en el ayuntamiento y con un cambio estructural en el presupuesto de ingresos, maximizando los ingresos estructurales, llegando a cotas, como hemos comentado ahora, en que el IBI no tiene margen de maniobra, el tipo impositivo es el máximo, aplicándole todos los plus que tiene como gran ciudad. Y evidentemente se buscan otros ingresos, porque al final, viendo una básica a los ayuntamientos, es verdad que no tienen todos esos servicios que tienen las comunidades, pero tienen a la ciudad al lado y cada día dice que quiere una piscina, que quiere un centro. Y estas son realidades vividas también con municipios. Ayer, en un municipio de la Comunidad de Valencia, hay que hacer un teatro auditorio y el interventor le dice, pues no hay dinero. Pero se lo dice así contundentemente, es que no hay dinero para eso. Y el ayuntamiento tiene el remanente de eso, pero se piensa en el mantenimiento que supondrá eso, por lo tanto el capítulo 2, por lo tanto
no superar, aunque están suspendidas, no superar el techo de acceso. Fijaros que esta situación, como os he dicho, se sube el ingreso, se baja el gasto y por lo tanto el recurso generado por la explotación se estira de forma significativa. Y como os he dicho antes, eso va a parar al remanente de tesorería. Y por lo tanto el remanente de tesorería se dispara. Para que no se dispare el remanente de tesorería, y así también hacemos un poco del estado de origen y aplicación de fondos, le permite al ayuntamiento hacer dos cosas. Si no va a parar al remanente de tesorería, ¿dónde va a ir a parar? Esto es como el huerto, ¿eh? Le pongo aquí una valla para que no pase el agua. Pues ¿a dónde va a pasar? Porque estoy generando caja. Pues evidentemente va a ir a financiar inversiones sin apelar al endeudamiento y amortizar combinadamente el endeudamiento. Esos 600 millones iban 300 a bajar la deuda y 300 a invertir, sin apelar al endeudamiento. El endeudamiento pasó de 3.000 millones de euros, en la actualidad no supera los 500 millones de euros. Un presupuesto que ya debe ser de 3.000 millones. Por lo tanto, fijaros que en aplicación de todo lo que ha explicado Juan Manuel, en un caso práctico que todos conocemos, que todos además hemos vivido y que evidentemente está explicado de una forma muy sencilla, pero esa fue de forma resumida la aplicación de las reglas fiscales. Esto Alemania nos ganó y lo que hizo en los años 50, exactamente igual. Por lo tanto, hoy esa cultura en Alemania, en esa ciudad, en los ayuntamientos, porque los ayuntamientos ya llevamos 10 años, existe. Y por lo tanto, eso es algo que los economistas nos sentimos además muy felices, si hay esa palabra es bonita, ¿verdad? De que, sobre todo los que hemos dedicado, yo creo que los que estamos aquí todos hemos hecho eso, nuestra vida al sector público local, Por lo tanto, vivir. Fijaros que en el año 92 se empieza a aplicar el balance, la cuenta de resultados, y hoy muchos interventores, muchos técnicos de economía asimilan el recurso generado por la explotación de la cuenta de resultados con el ahorro neto. En el año 92, y eso que ya pues, Diego nos acompaña, ya Marta de Molins, de interventor, es uno de los que ha escrito más sobre la partida doble. En el año 92 escribió con libros importantes sobre la contabilidad de balance y la cuenta de resultados en los ayuntamientos. También hay que agradecer al gerente del Ayuntamiento de Barcelona que hizo posible ese cambio radical en estas políticas. Evidentemente también con un área de recaudación importante, pero como hemos dicho, mejorado, sobre todo en esos temas atípicos, diferentes, la inspección del litio, la inspección del IAE, la inspección de las tasas de ocupación del dominio público, tanto en electricidad, agua, telefonía. Los ayuntamientos tienen que ir mejorando. Para el caso práctico, para volver a hacer otra vez sesión de preguntas, a ver si nos animamos un poquito más. Integridad de los ingresos, tanto en poner ingresos con capacidad, pero que no los pone a la práctica el ayuntamiento, como incrementar esos ingresos y en recaudar más y mejor. Sobre todo, dice, pues que yo tengo un porcentaje de recaudación del IBI importante, en general los ayuntamientos tienen porcentajes importantes de recaudación. Pero hay temas que pueden dar ingresos importantísimos a los municipios, tanto en el IBI, como ha dicho Juan Manuel, aspectos, como en el IAE, el litio y las tasas,
que pueden suponer importantes ingresos, y vuelvo a la frase de Juan Manuel, que además son recurrentes en años sucesivos. No le voy a quitar la importancia al litio, a la inspección de litio, porque la tiene mucha. Es cierto, hay que reconocer que no va a tener ese tracto sucesivo. Pero el IAE es capital. Es decir, para un ayuntamiento también que estoy imaginando en Almería, con 2.000 habitantes, que una inspección de IAE le suponga 1 millón de euros más anuales recurrentes, evidentemente había una gran industria, porque si no, es imposible eso. Pero no hacía, y eso se hizo a través de la colaboración público-privada, porque evidentemente el ayuntamiento con 2.000 habitantes pues no tenía esa capacidad. Pero eso permite al ayuntamiento que sus ciudadanos, es decir, otra frase como que hemos dicho antes, que los ciudadanos del día a día, por lo tanto, no se incrementa la presión fiscal a la generalidad de los ciudadanos, paguen lo que toca o tengan más servicios. Y evidentemente es política fiscal. Turno de preguntas otra vez, no lo consigo, Me llama la atención la masificación recordatoria y vemos que España está a la cola de lo que es protección fiscal. En cambio, la sensación del ciudadano es de muy alta presión. ¿Puede deberse a esto? Bueno, vamos a ver, al final de cuentas, más que baja eficacia regulatoria, lo que va a poner manifiesto la debilidad de esa regulación. Hay tributos de impuestos donde hay una eficacia general relativamente alta, como el IBI, y hay otros que no. Por ejemplo, uno de ellos, claro, es el tema de IAE, que actualizando los coeficientes tributarios, los elementos tributarios, pues, en general no se hace, voy a dejarlo ahí, en general no se hace. Entonces, lo de la presión fiscal, la verdad es que yo no lo tengo tan claro que nosotros tengamos una presión fiscal. Creo que estamos en la media más o menos de la Unión Europea, creo, pero no estoy seguro, en general. Y claro, la presión fiscal, desde el punto de vista de los tributos municipales, la verdad es que no lo sé. Yo, muchas veces que he buceado en los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda, la verdad es que hay muchísima diversidad. Hay municipios que tienen, por ejemplo, el IBI, ¿no? Tienen el tipo mínimo, pero claro, tienen bases imponibles muy grandes, o porque han actualizado el callejero y por lo tanto ha habido una ponencia de valores, normalmente, y entonces claro, al haber ponencia de valores, pues lógicamente los valores aumentan y el motivo no tiene nada. Que si es que no es comparar, en mi opinión, no es fácil. Yo no tengo una idea clara de realmente si tenemos una tenemos una presión fiscal general a nivel municipal alta o baja. Veo de todo. Veo ayuntamientos con tipos muy altos, por ejemplo, el IBI, y otros muchos que están en el mínimo. La presión fiscal y va más a nivel global, no solo local. Estos rankings creo que integran la administración local, autonómica y estatal. España puede estar en la parte baja de presión fiscal. Entonces, ante esta sensación de que se pagan muchos impuestos, esta baja eficacia regulatoria o inspectora podría ser un factor que explicase un poco esta disonancia. Me parece, no sé. Yo creo que no, porque al final la presión fiscal depende realmente del derecho liquidado. Es decir, si luego el precio no se paga, en el caso de los impuestos municipales. En el caso de la renta, el impuesto de sociedades, IVA, estamos a un 22% de tipo general de IVA, podemos llegar más arriba, eso está claro, y de hecho se está hablando del 25%, pero que hay que decirlo muy alto, pero
Creo que la eficacia recaudadora no tiene una relación directa con la presión fiscal. Es muy difícil. En la administración local, vuelvo a decir, por la innumerable cantidad de servicios que presta, por lo tanto, la innumerable tipología de ingresos que tiene, es muy difícil hablar de presión fiscal comparativa. Porque evidentemente, ahora voy a ir poniendo también ejemplos, hay ayuntamientos que tienen el IBI a tope. Y el IBI a tope de tipo no quiere decir el IBI a tope de capacidad, porque estamos por la base también. Pero luego no tiene tasas. Y como más habitual nos encontraríamos con la tasa de recogida de residuos. Es decir, si miramos la presión fiscal a través del indicador del IBI, pues este ayuntamiento no sería comparable con otros que tienen un IBI más bajo, pero tienen la tasa y además cubriendo la equivalencia a ingresos-gastos. Ese es otro de los conceptos que no hemos puesto encima de la mesa, pero sí que la sal, el tema de gasto triple E, que pone que no se presten servicios que no tengan su ingreso y además, evidentemente, por lo tanto, que busquen un equilibrio, pero es que además que la equivalencia sea casi 100%. Cuando hablo de equivalencia es el grado de cobertura de los gastos. Por lo tanto, claro, capacidad presupuestaria, y seguro que alguno de los asistentes se ríe, ayuntamientos que no tenían capacidad de IBI pues, y no tenían la tasa pues, de recogida de basuras, pues ahora van a implantar. Entonces, medir la presión fiscal en la administración local no es fácil y yo creo que no estamos preparados aún en España, ni en Francia, ni en Alemania para hacerlo. Dada la diversidad de ingresos que tienen, para ser comparativa. De hecho, a los consultores nos preguntan un poco, y más ahora que se acercan las elecciones, nos dicen, ¿nos podéis hacer un poco de evolución de los últimos, no dicen 4 años, de los últimos 8 años del presupuesto? Y nos miráis los ingresos, los gastos, y miráis la evolución de los ingresos, tanto en presión fiscal, y luego el gasto de los servicios que prestábamos, la equivalencia. Fijaros, un documento muy bonito, pero que tiene muchas aristas. Es decir, cuando ya tenemos todos los números preparados, vemos esa cantidad de aristas que se ponen encima de la mesa y por lo tanto la dificultad de implantar la presión fiscal, de hacer una presión fiscal comparativa. Yo creo que otro ejemplo importante también de más ingresos, y ahí lo vivimos más tarde, no en el 92 pero sí en el 2000, es el IVA. Juan Manuel ha hecho una referencia al IVA en la administración y en esa época, cuando hablabas del IVA, te decían, el IVA es coste. Y llegas con 22 años al ayuntamiento de la universidad, que ha habido una asignatura de Derecho Fiscal Tributario que te han explicado el IVA, y dices, no, hombre, el IVA, hay actividades económicas. No, aquí hay servicios, no hay actividades económicas. Estoy situando en el año 92, y era muy pequeño, porque si no parecerá que... Entonces, el IVA es un aspecto que hoy aún los ayuntamientos no tienen analizado. Un compañero de Manel, con la sangre muy fría y además muy riguroso de control financiero, en el año 2000, dice los ayuntamientos, el jefe de los servicios contables del ayuntamiento, dice, el ayuntamiento hace 2 tipos de operaciones. Operaciones económicas o actividades económicas, dice al revés, presta servicios, todos lo sabemos, los servicios, y además hace actividades económicas. Lo digo así porque luego la inspección de Hacienda lo va a decir así también. Es muy bonita de ver esa característica. ¿Qué son servicios y qué son actividades económicas? Todos sabéis, además no es algo hoy
el dia que m'explica això, però és evidente que los ayuntamientos cuando no prestan, y esto es muchas veces, innumerables veces, actividades no obligatorias y en competencia, y servicios deportivos y culturales, son actividades económicas que además las prestan competencia los ayuntamientos. De hecho, la ley del IVA, como dicho Juan Manuel, le presta una, me parece que es el artículo 8, 7 y 8, 7.8. Veis que con los números no lo vacío, ¿no? Antes tampoco he dicho cuál es la partida, el concepto económico del IVA, he dicho 112 y posiblemente no lo es. 110, ¿veis? Pues, por eso, esa capacidad me cuesta mucho. Por el 7.8 dice, del IVA, dice, estarán sujetos, pero exentas, en los ayuntamientos, ayuntamientos, sabéis que ayuntamiento tiene una esfera, es una margarita, tiene organismos, entes y sociedades mercantiles, estarán sujetos, pero exentas, las actividades deportivas y culturales. Pero ese ayuntamiento ficticio que os decía, pues energía que luego vende al sistema. Eso me ha costado unos 20 millones de euros. Evidentemente, como este chico es muy riguroso, yo le decía, no, métele la placa también. No. Y le puso el palo y las placas fotovoltaicas. Es decir, si vais por la ronda del litoral, la veréis allí. Una gran plataforma. Yo le decía, pon un poquito más de la inversión. No, el palo y evidentemente esa inversión de 20 millones de euros el ayuntamiento no sabía de. A pesar de que claramente es una actividad sujeta y exenta. Digo este ayuntamiento y estas situaciones, esta de la instalación fotovoltaica no es habitual, pero sí que es habitual una piscina. Pero pensar que una piscina es una actividad deportiva, por lo tanto, para que esa actividad esté sujeta y no exenta y por lo tanto entre en el proceso de deducción de IVA, tiene que realizar una EPE o una sociedad mercantil de la actividad deportiva. Es decir, que tan prohibidas que parecerían también la muerte, las sociedades, las actividades de los ayuntamientos tampoco lo eran porque tienen su cierta utilidad. Por lo tanto, una actividad como el centro de convenciones, que seguramente tiene un alquiler, alquileres, los ayuntamientos tienen alquileres, tienen activos con alquileres, pues son actividades sujetas y no exentas. Pensar que dices, bueno, al final el IVA es neutro porque a no ser que tengas, si tienes los ayuntamientos, normalmente tienen déficit, ahí sí que tienen déficit en esas actividades y por lo tanto si hay déficit, el IVA soportado es superior al discutido. Pero el déficit viene sobre todo al principio, los 10, 15, 20 primeros años, porque es cuando haces la inversión. En una piscina, todas las piscinas de CO2 valen lo mismo, 5 millones de euros. De esas que se hicieron en los años, entre 3 y 5 millones de euros, si le pones más cosas o menos cosas. Pues el IVA, reducirte el IVA soportado de esa piscina es importante. Por lo tanto, porque estamos hablando, si vale 3 millones de euros, vamos al caso pequeño. Piscinas sin grandes fitness, pues estaríamos hablando de 21% de 3 millones de euros, pues de 600.000 euros. La solicitud de devolución de IVA que hizo este señor, este compañero de Manel, es de 50 millones de euros en el año 2000. Por lo tanto, en esa inercia de mirar más ingresos, subir los ingresos, evidentemente llegó un equipo de instrucción de la agencia tributaria y dijo, esto no ha pasado nunca en la humanidad. Un ayuntamiento pidiendo una devolución de IVA soportable. 50 millones de euros. Es una cantidad que, no sé, parece que la participación de los tributos del Estado de un mes debe ser 75, pero ya de memoria... Es decir, una cantidad que a pesar de que las cifras del ayuntamiento son grandes, es elevada. Y por lo tanto, el equipo de inspección apareció por todas partes y le miraron todos estos temas que hemos comentado de servicios públicos, actividades económicas. Pensar, por ejemplo, como un ejemplo de la recogida de residuos. La recogida de residuos, sabéis que es obligatoria la doméstica.
En cambio, la comercial industrial no es obligatoria. Por lo tanto, entras en competencia. Podrías entrar en competencia y hay actividad económica. Y por lo tanto, hacer un análisis de ese tema también es interesante. Lo lanzo, lo lanzo. Y ahí también está la figura de qué financia, porque esto lo hablaba el sábado en el máster de acción obligatorio. Por ejemplo, la policía. Obligatorio en todos los ayuntamientos. Y voy arriba. ¿Qué ingreso tiene? Ninguno. La generalidad de los ingresos. Recogida de basuras. ¿Qué ingreso tiene? Una tasa. Una tasa. Y ahí viene la forma de gestión. Ahí viene alguien, lo cual yo odio. Las prestaciones patrimoniales no tributarias. Me parece una auténtica aberración que haya un ingreso que se llame de una forma en función de quién presta el servicio. Es una auténtica aberración. Eso es un logro de los lobbies. Auténticamente, introducir vía modificación de la ley de contratos. Que no tiene nada que ver con un ingreso. Una prestación. Parece que lo odio. Sí. Así hacemos el debate. Esto lo digo por los servicios. Luego hacemos el debate de las prestaciones patrimoniales de carácter no tributario. Pero luego entraremos cómo se recaudan eso. Porque muy bien, señor gestor del agua. Voy principalmente al que odio más. Es decir, fijaros que el Tribunal de Cuentas y los órganos, los OCEs, en los años 2012, 13, 14, 15, leéis a diferentes informes, hablan de apropiación indebida de caudales públicos cuando hacen auditorías en las concesionarias. Podéis ver informes que son contundentes. ¿Por qué? Porque una tasa no la puede recaudar un tercero. Evidentemente, una tasa me está saliendo un coadyuvante de la intervención del control financiero. Es decir, que ese ingreso esté en la tesorería de un concesionario es una verdad. Pero ese ingreso hasta el año 2017 se llamaba tasa. Y de ahí esos informes que os comí. Primero, esto en la universidad del sábado, en la Universidad de Barcelona, me lo preguntaban. ¿Y por qué hacen este cambio? Y bueno, es que si no, teníamos esa situación. Creo que sea Por eso, ¿veis? Así hemos provocado un poco el debate, que si no... Y la siguiente, ¿sabéis? Todos son las tasas. Las tasas no pueden tener superávit. No pueden ser superiores a los gastos. Esas dos frases. El tema venía para que hagáis ese análisis del IVA y así un poco profundizar en la importancia de la integridad. Es verdad que a mí no me gustan, porque, fíjate, como auditor, Juan Manuel, cuando miramos las tarifas, prestaciones patrimoniales, tasas, no dejan de ser una repercusión de costes. Entonces, vamos a hacer el estudio económico pues vamos a ver los costes, que ahí viene una repercusión de coste y establece. Yo cuando veo, y esto no te exagero, de auditorías de concesiones, 150 en los últimos 2 años hemos hecho. Hay dos palabras que le llaman fondo de reposición, fondo de reversión. Ya se me van los fondos de todo, porque me ponen tantos nombres. Fondo de reposición, fondo de reversión o fondo de reptiles. Que parece esto ya que los reptiles pasan por el agua. Eso es un fondo dotación al fondo, eso es un gasto que no pagas. Gasto que no pagas. Sabéis que la amortización económica es un gasto para recuperar la inversión que sí que pagas. Por lo tanto es un gasto que no pagas. Por pliegos, esos fondos son para que cuando se acabe la concesión, el año, de 15 años, reviertan al ayuntamiento. La tarifa está aguantando. Fijaros, reviertan al ayuntamiento. Es verdad que está mal planteado hace 20 años ese estudio económico, pero no estamos. Esto es de rabiosa actualidad, Ayuntamiento X de antes de ayer, fondo de reposición en tarifa, que afecta a los puntos. Ahora están haciendo el estudio de tarifas y el concesionario dice: quiero una subida del 5%. Como además han hecho prórrogas y cosas rarísimas, como siempre, prórrogas tácticas,
empezaron con una concesión de 10 y ya llevan 25. La amortización de ese fondo de reposición era 10 años. Llevan 20, cuando lo hablo. Y está en manos del concesionario. Entonces, ¿veis que estamos maximizando el ingreso? No, porque tocando... yo creo que es buena la sesión y además está hecho a propósito. Todo esto es un teatro preparado. Ayer fuimos a cenar y lo estuvimos comentando. Sacaremos este tema. Entonces, que yo me adapto y no... la está a punto de llegar. Entonces, maximicemos los ingresos, como conclusión, y ahora le paso la palabra a Juan Manuel para el tema de las prestaciones patrimoniales y a vosotros, y acabamos. Maximicemos el ingreso, integridad del ingreso, por 2 vías, y la segunda es la que abordaremos en las sesiones, que es la inspección, y las sesiones que tiene ahora, pero sobre todo no olvidemos de que hay ingresos que hay que aflorar y que no están aflorando, como hemos comentado. Y ya que he sacado la palabra, además lo he dicho así que las obvio, pues he pasado la palabra. Primero una precisión, por si alguien se ha quedado un artículo. El artículo 7.8 de la ley de IVA se fija el régimen general de tributación del sector público, que no es el aplicable al ejemplo que tú has comentado. Yo pensaba que iba a todo. No, el ejemplo que tú has comentado es el artículo 20. Ahora ya me acabo de despertar, está diciendo que... Pero lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfectamente. Pero no me he equivocado del artículo. El que os ha liado soy yo, porque pensaba que ibas a decir una cosa y el ejemplo que has puesto es el artículo. Perfecto. Me he anticipado, así que pues habéis quedado con el artículo 7.8, no es el 20, que fija la sujeción y exención. El 7.8 lo que fija es la no sujeción de determinadas actividades que realizan las administraciones públicas. Y, por ejemplo, se habrá ido a hablar del tema de los encargos de gestión, todo eso está en el 7.8. Las prestaciones patrimoniales públicas que se hacen a tributario, eso además se produjo en la última yo hasta donde sé, la motivación es tributaria. Es decir, uno de los grandes líos, por la palabra, que tenemos en las administraciones locales es en determinados servicios y prestaciones saber si eso es una tasa o un precio público. Hay cosas que están claras, son tasas, hay cosas que parecen claras que son precio público. La diferencia es que la tasa, precisamente por el artículo 7.8 de la ley de IVA, es una entrega de bienes, una prestación de servicios sin contraprestación o con una contraprestación de naturaleza tributaria y por lo tanto no está sujetado. Mientras que el precio público sí. Puede estar sujeto, estará sujeto y a lo mejor exento. Y esa es la razón, que he conocido, por la cual determinadas prestaciones se configuran a partir de ese momento y nos olvidamos. No sabemos si es tasa o precio público, es prestación patrimonial pública, por lo tanto, ingreso de derecho público de carácter no tributario, por lo tanto, sujeto. Luego está el sector, sujeto. Y yo creo que esa es la razón fundamental. Pues habéis visto la mirada, Fijaros que es cierto, porque es verdad, evidencia y como yo, Juan Manuel, pero en el tema del agua, y dices, este chico está obsesionado del agua, no es pero fijaros que todos habíamos descansado en el año 2017 porque el Supremo había sido contundente, es una tasa. Por lo tanto, no teníamos esa, en el agua, no teníamos esa discusión, porque el Supremo había dicho, después de haber pasado primera instancia, segunda, Supremo, otra vez primera instancia, había dicho, esto es una tasa. Bueno, fijaros, claro, el que presta, esto es importante por las infraestructuras, pero teníamos claro lo que era, y no, teníamos claro lo que era. Es bien cierto que si es una tasa, pero ahí también se pone Juan Manuel porque hay tasas que llevan IVA, él nos dice la propia de las tasas portuarias, aeroportuarias, excepto, ninguna tasa llevará IVA excepto, dicen los hombres, déjame que... No es que sea tasa. En este caso... Pero para que veáis que tiene muchas aristas, el IVA es el impuesto que tiene más aristas, más. Tampoco hoy, bueno, lo vamos a
mal a fallar. Ha ido muy bien estas observaciones porque no hay una verdad universal, evidentemente todos tenemos, y además todo tiene su porqué y su justificación. Ya que hemos abierto este melón tan interesante, ¿hay alguna pregunta? Ahora vamos a hacer un poco de café y de recuperación. A partir de ahora ya desaparece el presupuesto, la estabilidad, el ahorro y pasamos ya a analizar esos nichos que hemos comentado en la sesión de Juan Manuel, incrementar ingresos a través de integridad y a través de... Muchas gracias.